How are you today? So today we are going to be talking about the past perfect tense. I know that we haven't really studied tenses. Sé que no hemos estudiado realmente tiempos verbales. But today is the day that I'm going to be talking to you, or that I'm going to be teaching you. We're going to be talking about the past perfect tense. ¿Qué es el past perfect tense? Bueno, creo que el único tiempo verbal que hemos estudiado como tal es el simple past, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a estudiar un tiempo verbal que se combina con el simple past, que es el pasado simple. Y vamos a recordar nada más a grandes rasgos cuál es el pasado simple. ¿Sí? Aquí tengo esta presentación que vas a poder encontrar en tu plataforma. Aquí donde dice, ves que hay una nueva sección que dice Past Perfect Tense. Poster. Aquí está la presentación. Okay. So, I have a text here and I'm going to read it. And in this text, I used something that we call narrative tenses. En este texto utilicé lo que se conoce como narrative tenses. Quiero que escuches el inicio de esta historia en inglés. It was late afternoon and I was walking home after work. I had had a bad day and had worked long hours, so I was feeling very tired. I had been walking for a few minutes when I suddenly heard a strange noise. I started walking faster. ¿Ya viste? Aquí en este texto, por muy pequeño que se vea, en este texto tenemos prácticamente todos los tiempos verbales que se usan para hablar del pasado. Y todos los tiempos que se usan para hablar en pasado se conocen como narrative tenses. Y es el tema general que vamos a comenzar. Sin embargo, esto lo vamos a estudiar a profundidad cuando ya estemos viendo cuestiones de nivel B1 más y nivel B2. Entonces, past tenses son past perfect, que es el que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Simple past, que ya hemos visto anteriormente. Past continuous, que no hemos visto todavía. Y past perfect continuous, que nos toca ver mucho más adelante. Entonces, vamos a comenzar con el past perfect. En este texto, ¿qué es lo que está en past perfect? Esto exactamente. I had had a bad day. Dice, yo había tenido un mal día y había trabajado por muchas horas. Leo aquí otra vez, dice, había estado caminando. Bueno, ese ya es past perfect continuous, pero igual es similar. Básicamente, I had had a bad day and had worked long hours. Esto sería nuestro... Prácticamente, I had had a bad day. ¿Sí? Esto sería el past perfect. Y también acá, had worked long hours. Eso de había hecho, yo había comido, había ido, había tenido, etc. Eso es el past perfect tense. Ahora, aquí tengo algunos ejemplos. I had already finished my homework when my mom arrived. I had to break my front window to enter my house because my dad had lost the keys. I had had a great day and everything was going well until the accident happened. Dice yo ya, already significa ya. Sí, dice yo ya había. A ver, vamos a poner. Sí, dice yo ya había. Sí, yo ya había terminado mi tarea cuando mi mamá llegó. Dice, tuve que romper la ventana de enfrente para entrar a mi casa porque mi papá había perdido las llaves. Yo había tenido un día genial y todo estaba yendo bien hasta que el accidente sucedió. Sí, entonces eso de había terminado, mi papá había perdido las llaves, yo había tenido un día genial. ¿Viste? Eso es past perfect. La explicación más sencilla y más corta es que en un texto o en una historia principalmente usamos past perfect. ¿Sabes para qué? Para contar lo que
había sucedido antes de un evento principal. Y ese tema de los eventos principales o de cómo identificarlos y qué son, lo vamos a ver la próxima semana. Por ahora vamos a ver qué es el past perfect. Se usa para hablar de todo lo que pasó antes. Es como decir, cuéntame el chisme completo. No me digas, por ejemplo, me caí, ¿no? Por ejemplo, aquí el chisme corto sería, I suddenly heard a strange noise. Escuché un ruido extraño. ¿Y eso qué? ¿Qué te dice? Pues no te dice mucho. Entonces, para contar todo lo que pasó antes, tenemos que usar past perfect tense. Por ejemplo, aquí el evento principal, y ese es vuelvo a repetir, es un tema que vamos a ver más adelante, pero el evento principal se expresa en simple past. Dice, my mom arrived. Este tiempo verbal ya lo hemos estudiado. Mi mamá llegó, tuve que, el accidente sucedió. Esos son oraciones que están en simple past. Pero para contar lo que pasó antes de esos eventos, tenemos que usar past perfect tense. ¿Ok? Ahora vamos a ir a estos posters que te puse aquí para que veas los usos del past perfect tense. Dice aquí, to describe an action finished before another past action. Richard had gone out when his wife arrived in the office. So, we have two actions here. Okay, so we have his wife arrived in the office. That's one action. And Richard had gone out. Okay, so which one happened first? His wife arrived in the office. Así es, primero su esposa llegó a la oficina y antes de eso, antes de que su esposa llegara, Richard ya se había ido. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Que su esposa llegara o que Richard se había ido? Muy bien, que Richard se había ido. Entonces, lo de que su esposa llegó fue después. Entonces, his wife arrived, eso va en simple past. Y lo que pasó antes de esa acción se pone en past perfect. Y vuelvo a repetir, la traducción de past perfect sería, Richard se había ido. Otra. Describe an action that happened before a specific time in the past. Christine had never been to an opera before last night. So, Christine had never been to an opera before last night. Christine, she went to an opera last night, but before that night, she had never been to an opera. So this can also be used to talk about things that you had never done before. Para hablar de cosas que nunca habías hecho antes de un punto específico, como en este ejemplo. Dice, I had a great day. Yo había tenido un día genial. And everything was going well until the accident happened. Entonces, todo había estado genial, ¿viste? I had a great day. Y sí, se repite dos veces had, porque este had significa había. Y este had significa tenido. Es el verbo tener. ¿Sale? Entonces, esto sucedió antes de esto. Si yo había tenido un día genial antes, hasta que el accidente sucedió. So, to describe cause and effects. También se usa para describir causa y efecto. Por ejemplo, I got stuck in traffic because there had been an accident. ¿Qué pasó primero? Pasó the accident and then you got stuck in traffic. Entonces, primero sucedió que hubo un accidente y se pone con past perfect tense porque eso sucedió antes de esta otra acción que va en simple past. I got stuck. Quedé atorado. ¿Por qué aquí no puedo poner simple past? Porque esto pasó antes que esta otra oración. ¿Okay? Y por último, to emphasize the result of an activity in the past. También se usa para enfatizar el resultado de una actividad en el pasado, lo mismo. I had been to London twice by the time I got a job in New York. Yo ya había estado en Londres 2 veces para cuando obtuve el trabajo en Nueva York. Entonces, ahí lo tienes. Para eso se usa past perfect tense. Si quieres
saber cuál es la estructura. A mí no me gusta explicar esto de que primero va el verbo y luego el sujeto y así. No me gusta porque no se me hace muy útil para que los alumnos sean fluidos. Lo que me interesa es que seas fluido. Solamente con que te grabes algunas oraciones que ya te di, con que te memorices estos ejemplos, los estudies, te los grabes, yo creo que con eso prácticamente tienes para saber usarlo bien. Sin embargo, es necesario que veas que cuando usamos el past perfect tense, necesitamos este verbo que es had. Siempre es el mismo, had. Y luego de ahí usamos un verbo que se encuentra en past participle. Por aquí te dejé en tu plataforma una lista de verbos. ¿Cuáles son las conjugaciones que se van a usar con este tiempo verbal? Las de esta columna. Las que dicen pasado participio. Por ejemplo, el verbo... a ver, ¿qué verbo tenemos aquí? El verbo... A ver, ¿qué verbo aquí? El verbo romper, ¿no? Tú vas a decir, yo había roto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usarlo acá. Tú puedes decir, vamos a moverlo un poquito para acá. Ahí está. Vamos a decir, I had broken my arm. ¿Sí? Yo me había roto el brazo. ¿Sí? Before I had the accident and broke. Vamos a ponerlas hasta ahí nada más mejor. Dice, yo ya me había roto el brazo antes de que yo tuviera el accidente. Before I had the accident. O es más, hasta nada más con que digamos before the accident. Entonces, esto ya había pasado antes. Yo me había roto el brazo, ¿viste? Usamos el verbo broken. El verbo originalmente es break. Pero para que diga roto, tenemos que decir broken. ¿Sí? Y esa es la conjugación que vamos a estar usando. Aquí, como puedes ver, la conjugación es tenido. Yo había tenido. Yo había terminado. Y esas conjugaciones están aquí en esta lista de verbos. Es en la columna que diga pasado participio. Por ejemplo, el verbo escoger. ¿Te das cuenta? Dice aquí choose, chose, chosen. Esta es la que nos interesa. Yo había escogido, ¿no? Aquí dirías I had chosen. ¿Sí? Yo había escogido. I had chosen. Yo había escogido. Por ejemplo, I had already chosen. Aquí dice yo ya había escogido. I had already chosen a partner. When the teacher asked. Cuando el maestro preguntó. Yo ya había escogido un compañero de trabajo. I had already chosen a partner when the teacher asked. Entonces, te das cuenta que la conjugación que usé es chosen, escogido. ¿Sí? Ahora, date cuenta que la estructura para hacer preguntas es un poco distinta. Primero vamos a poner la palabra had. Por ejemplo, had you worked? ¿Habías trabajado? Had you worked? Por ejemplo, had you worked in the US before this year? ¿Habías trabajado en Estados Unidos antes de este año? Entonces, primero ponemos had, luego el sujeto y luego el verbo en pasado participio. Ahora, cuando decimos que no, primero ponemos los sujetos, luego la palabra had not o hadn't y luego el verbo en pasado participio. Por ejemplo, I hadn't worked. Yo no había trabajado. ¿Sí? Y cuando respondemos decimos yes, I had.
no, I hadn't, or no, I had not. ¿Sale? Es la misma conjugación para todos los sujetos, no importa. Sí, dice, I opened the door and I saw that someone had left a note. Abrí la puerta y vi que alguien había dejado una nota, ¿viste? Alguien había dejado. Es el verbo leave. Creo que ese verbo está por aquí. Aquí está, leave. Y el pasado participio es left. En este caso, como puedes ver, coincidentalmente también se dice left en pasado simple, pero no te vayas a confundir. Los de esta columna no son los de esta, los que digan pasado participio. Por ejemplo, el verbo saber, know. En pasado simple es knew, simple past, ¿ok? Por ejemplo, yo sabía o yo supe. Por ejemplo, yo lo sabía, I knew it, ¿no? Pero known ya significa conocido. Por ejemplo, yo había conocido o yo había sabido, ¿ok? Vamos a escribir un ejemplo aquí. ¿Sí? Puedes decir, I had known him for over 20 years. Digamos que desafortunadamente alguien falleció y tú dices, yo lo había conocido por casi 20 años, por más de 20 años, perdón. I had known him for over 20 years. Sí, entonces yo había conocido a él, yo lo había conocido, ¿viste? Usamos la conjugación known, que es el pasado participio, ¿ok? Y vamos a dejarlo hasta aquí. Carlos, si quisieras practicar un poquito el pasado participio, te invito a que busques videos en YouTube. De todos modos, yo te voy a dar una explicación un poco más clara el día que nos veamos, la próxima clase, la próxima semana. Pero si quisieras practicar, aquí en tus módulos están unas actividades que he dejado para ti. Hay dos quizzes, dice Past Perfect Tense, Quiz 1 y Quiz 2. Si le damos clic, te vas a dar cuenta que está el quiz arriba y abajo hay un formulario que me gustaría que llenes en el que escribas tu nombre y pongas aquí tu calificación, la calificación que obtuviste en ese quiz. Y aquí me escribas cualquier oración, cualquier palabra que no hayas comprendido o que se te haya dificultado. Y aquí está el ejercicio. ¿Sí? Si quieres puedes hacer ambos quizzes. Tienes 2 quizzes por ahí. Aquí está el otro. Para que practiques este tiempo verbal antes de que nos veamos la próxima semana. So, if you have any questions, you can text me on WhatsApp and I'll be happy to answer any questions that you might have. So I hope you have a nice weekend and I'll see you next week.